Bueno, me ha tocado a mí ahora dar la palabra, ¿verdad? Y vamos a tener una palabra de oración para que el Señor sea quien nos dé palabra en esta noche. Te damos gracias, mi Dios, porque estamos aquí, Señor, en tu casa, Señor, pasándola bien, Padre, contigo, porque en las cosas tuyas, Señor, es cuando mejor la pasamos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta noche, Señor, y que nos des palabras, Padre, para poder responder nosotros a tu llamado. Que seamos nosotros receptivos a tu palabra, Señor, y que podamos siempre estar dispuestos a trabajar en tu obra, a servirte en espíritu y en verdad. Damos tu bendición. Por Cristo Jesús. Amén. En esta noche yo voy a hacer dos comparaciones. La comparación de la gente impía, ¿verdad? Y la comparación de los creyentes. La de los impíos cuando van por el camino equivocado. Y la de nosotros los creyentes cuando tenemos la dirección divina del Señor, que es quien nos tiene que dirigir y llevar por el camino correcto. Ustedes saben que en esta época hay personas que se van privando de la vida y hay muchos suicidios en este año, ¿verdad? En este mes de diciembre, y situaciones que son por depresión de las personas, situaciones por económicas también, que no pueden llevar a cabo la economía de su hogar, se desesperan, se dejan influenciar por la mente, ¿verdad? No tienen a Cristo y por lo tanto ellos creen que este año le va a ir peor. Por lo tanto, muchos van a buscar la prosperidad como están haciendo en los mentalistas. Ahora mismo la televisión, la radio, los periódicos están llenos de gente que están con esa falsedad del horóscopo, de los que van a pedir consejo, ¿verdad? Para ver si este año nuevo le va a ir mejor, le va a prosperar. Por lo tanto, la humanidad lo que piensa en un año nuevo es tener una casa, un empleo, todo eso es bueno, ¿verdad? Pero no dan el primado y no le dan al Señor que sea quien los dirija. Y ellos, pues, en ese año, pues ellos piensan que pueden acumular riqueza, aumentar sus negocios, y muchos de ellos estudian por una carrera que es más importante que buscar a Dios. Y en eso es que ellos ponen sus prioridades. Entonces la gente que no conoce al Señor, que no se han entregado al Señor. Para nosotros los creyentes, pues verdaderamente no es así, porque nosotros no pensamos de esa forma. Y como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Por lo tanto, tenemos que estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso es el mandato que el Señor nos dio, que buscáramos primero de Él. Y hay un dato de información en el periódico que yo estuve leyendo, y dice así, dice que aumentan los casos de suicidio en diciembre, 43 suicidios del 2012 al 2013, hubo 43 suicidios. El Departamento de Salud destacó que en febrero y en marzo son los meses con mayor número de eventos trágicos. Desde que comenzó el mes de diciembre se han reportado 16 suicidios, y eso lo dio la estadística de la policía, que eso sale en el periódico. Que la soledad que pueden experimentar en esos meses posteriores a la Navidad pueden ser uno de los factores que promueve el alza en la tasa de los suicidios.
Y esas son las señales de peligro que, según el Departamento de Salud, puso en el periódico. Y dice que hay comportamiento pasivo o agresivo, cambios de hábitos de comer o dormir, miedo a la separación, cambios en la personalidad y cambios súbitos en el estado de ánimo, poco interés en el trabajo o en la escuela, incapacidad para concentrarse, baja autoestima, desesperación y, en muchos casos, la ruptura amorosa. Todos esos casos que presenta el Departamento de Salud en el periódico son los que están sucediendo hoy en día. Pero nosotros vamos a una dirección divina, que es la dirección que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Y en Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que dice el Señor en ese Salmo 32:8. Y esa fue la instrucción que recibió Moisés y la enseñanza que recibió de parte de Dios. Por lo tanto, al comenzar un año nuevo, se nos recuerda nuevamente nuestra necesidad de dirección. Tenemos que buscar la dirección de Dios en este año nuevo. Y este pasaje nos recuerda un hermoso cuadro del amante del Señor como nuestro guía. Y hay unos puntos que yo aquí estoy enfatizando, y es sobre la naturaleza de la dirección de Dios. La naturaleza de la dirección de Dios. No hay obligación ni coerción en ella, o sea, no hay esfuerzo. Y se ofrece a aquellos que lo buscan y están dispuestos a seguir el camino que Él da a conocer. La mirada del creyente seguramente se encontrará con la mirada del Padre. Cuando nosotros miramos al Señor fijamente, pues esa es la mirada que nosotros tenemos que seguir. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando estaba en la barca, que el Señor se desapareció y caminó sobre las aguas, cuando Pedro le dijo que quería caminar, y él le dijo: pues fija, ¿verdad? Hay que tener que fijar la mirada del Señor para no caer. Pero eso fue lo que le faltó, que él empezó bien, pero de momento no miró al Señor y sucumbió en el agua. Y él estaba pidiendo al Señor que lo salvara. Por eso es que nosotros tenemos que tener fija la mirada en el Señor. Por lo tanto, la mirada del creyente seguramente se encontrará con la mirada del Padre. Ahora, tenemos las negativas de la dirección de Dios. Dios a veces nos dice: por ahí no. A veces nosotros le pedimos al Señor por ciertas cosas que creemos que nosotros queramos que el Señor nos ayude y nos, ¿verdad? A veces nosotros queremos que el Señor, por lo que nosotros queremos que Él haga, ¿verdad? Pues que nos dejemos, o sea, que no nos dejemos ya, lo que quiero decir es lo siguiente: que el Señor, cuando nosotros le pedimos a Él que nos lleve por el camino correcto, ¿verdad? Y a veces Él nos dice que no en una petición que nosotros le queremos hacer a Él, y si no nos contesta es porque no nos conviene, y ahí es el fallo. Y el camino que Él escoge no siempre será el más cómodo o placentero, ¿verdad? Pues el camino correcto no es siempre el más fácil. Sin embargo, el camino equivocado, nunca lleva al lugar seguro. Cuando nosotros cogemos un camino equivocado y no seguimos la dirección del Señor, pues vamos a tener un camino equivocado y las cosas no nos van a ir bien. Por lo tanto, lo positivo de la dirección de Dios, que es el sendero de la vida y la verdad y el sendero de confianza, pues Dios nos guiará a toda verdad y Él nos enseñará el camino que debemos de andar. Por lo tanto, hay que comprender cuál es la dirección de Dios.
La dirección de Dios no contradice la clara enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nos fijamos en su palabra, leemos su palabra, ahí estamos viendo la clara enseñanza que el Señor nos quiere que nosotros sigamos. Dios abre las puertas de las áreas a donde quiere que vayamos y las cierra cuando no quiere que nos movamos. O sea, a veces nosotros queremos ir por un camino equivocado cuando Dios dice que por ahí no, que el camino correcto es el que Él nos va a enseñar. Por lo tanto, su Espíritu nos guía si estamos en estrecha relación con Él. Tenemos que tener una estrecha relación con el Señor para que Él nos dé sabiamente lo que nosotros tenemos que hacer, dejarnos guiar por Él. Sabemos que vamos por el camino correcto cuando tres aspectos de su dirección coinciden o se alinean. Primero, su palabra. Por eso es que hacemos hincapié en que leamos la Biblia todos los días. Todos los días, si es posible, hagamos ese llamado de leer su palabra, porque cuando nos enfocamos en su palabra, el Señor nos da la victoria. Y pueden venir tormentas y pueden venir situaciones, y si estamos afirmados en su palabra, el Señor nos va a dar la victoria. También tenemos que dejarnos llevar por su guía providencial en las circunstancias. En cada circunstancia que nosotros tengamos, tenemos que consultar con el Señor. Importante eso. Y tenemos que tener, obviamente, la dirección de su Espíritu. Cuando nosotros tenemos la dirección del Espíritu, pues el Señor nos va a encaminar en la dirección correcta. Cuanto antes comencemos a seguir esa dirección de Dios, más feliz será nuestro camino. Si buscamos su voluntad en cada paso del camino, evitaremos los peligros que atrapan a los hermanos por todos lados. Por eso es que nosotros tenemos que estar en su voluntad, todo el tiempo en su voluntad, para que no vayamos a caer. Sabemos que no sabemos qué nos espera este año que viene ahora, 2015. Por lo tanto, un año nuevo representa una aventura nueva. Nosotros no vamos a saber con qué nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, va a ser una nueva aventura. Para algunos va a haber nacimiento, ¿verdad? Cuando podrán decir, como dice 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para otros habrá nuevas circunstancias, por ejemplo en la escuela, en el trabajo, en el matrimonio, y para otros puede haber tristeza, enfermedades y aún hasta la misma muerte. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, estar siempre en la dirección del Señor. Y por lo tanto, necesitamos un guía adecuado, no un guía que hay hoy día como lo que dan ¿cómo se llama? Sí, lo que están promocionando las cosas esas falsas de los horóscopos, los rituales, esas cosas que hoy día están invadiendo a la humanidad con radio, prensa, televisión, ¿verdad? Y en muchos casos hay gente que si tú los llamas, pues ellos te dan por teléfono la suerte, ¿entiendes? Lo que ellos dicen. Por lo tanto, nosotros no podemos confiar en ese tipo de guía, porque ese tipo de guía son artimañas que Dios está usando para desviar la atención al Señor. Y para enfrentar un año nuevo y sus problemas y retos, necesitamos a alguien
de quien podamos depender, alguien de quien podamos confiar en nuestras vidas. Y esto es cierto no solo para los individuos, pero también para nuestra patria, en este tiempo de dificultad, en tiempos de incertidumbre que nos vamos a enfrentar ahora, en este nuevo año, y que ofrecen oportunidades tanto como peligros. Ahora la pregunta es, ¿caminaremos con Dios o le daremos la espalda? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y si vamos a darle el frente al Señor o si vamos a darle la espalda. Si le damos la espalda, sabemos que vamos a ir en fracaso. Si le damos el frente y si nos movemos a la dirección divina que Él quiere que vayamos, pues vamos a tener victoria. Por lo tanto, esa es la pregunta. Dios conoce el camino, por lo tanto caminemos con Él y mantengamos la mirada fija en Él y nuestros corazones receptivos. Tenemos que tener nuestros corazones receptivos a fin de que podamos oírle cuando nos habla. En 1 Corintios 7:19, 1 Corintios 7:19 nos dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Sabemos que el tiempo es corto. Tenemos que estar preparados. Los creyentes debemos buscar en Cristo la fuente de inspiración para nuestras vidas y no en instituciones humanas. Nosotros no podemos depender de las instituciones humanas porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que estar con el Señor todo el tiempo. Recuerda que los valores terrenales son pasajeros. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, todo lo que nosotros nos propongamos hacer y no contemos con el Señor y no desviemos la atención, ¿verdad? Que podamos solamente depender del Señor, pues todo va a ser un fracaso. Ahora, ¿qué harías si te dijeran que solo te queda un año para vivir? ¿Qué tú harías si solamente te queda un año para vivir? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cambiaría alguno de los planes que ya tienes? ¿Tú cambiarías algunos planes que ya tú tienes puestos para este año ahora? Si te dijeran que solamente vas a tener un año de vida o menos. Por lo tanto, hay unos consejos sobre el valor del tiempo. Nunca desperdicies el tiempo. Comienza inmediatamente a contar, distribuir y usar sabiamente el tiempo que nos queda. Hay que aprovechar ese tiempo que nos queda en los caminos del Señor, leyendo su palabra, orando y estando en plena comunión con Él y congregando, que es importante eso, que nos congreguemos. Este año nuevo ofrece una buena oportunidad para arrepentirnos, para resolver y para renovar nuestras vidas. Tenemos que renovarnos y entregar nuestra vida al Señor para que el Señor nos renueve completamente, nos quite las cosas que a Dios le agradan, según demanda de cada necesidad personal. Y lo importante es enfocarnos en las cosas espirituales. Tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales, que es lo que vale la pena. En 2 Corintios 2 dice: pues me propuse no saber nada. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que hagamos con el tiempo después del 1 de enero es de suma importancia. Si de vez en cuando no tomamos resoluciones definidas, nuestras vidas estarán desprovistas de propósitos y por lo tanto sin frutos. Por lo tanto tenemos que estar en esa plena comunión con el Señor todo el tiempo y así confiar en el Señor. Tenemos que ser guerreros de la oración en todo tiempo, leer las palabras del Señor. Eso es como cuando nosotros comemos, ¿verdad?
comemos 3 veces al día, mínimo, hay otros que comen 4 o 5 veces, pero mira, nosotros tenemos que también comer de la palabra, ¿verdad? Para que el Señor nos vaya dando conocimiento, entendimiento y que podamos también dedicar tiempo a la oración, porque es importante que nosotros nos estamos descuidando mucho en la oración y en la palabra y congregando. Eso es como los carbones. El carbón, cuando están todos los carbones unidos, ¿verdad? Pues están en un calentamiento bien bueno. Pero si tú sacas un carbón y lo pones aquí y no está en los demás carbones juntos, se va a enfriar, ¿verdad? Y se apaga. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar que apaguemos el espíritu, sino que estemos siempre enfocados en las cosas del Señor.